Bueno, en principio, disculpas por haber llegado tarde, pero bueno, cuando entra en quirófano la verdad es que no sabe cuándo acaba. Gracias Alfredo de Alejandría, Isabel, por invitarme otra vez a estar aquí y bueno, pues a compartir. La otra vez fueron la cooperación que hacíamos en Togo y esta vez pues va más directamente relacionado con mi actividad profesional. Como todos sabéis, soy urólogo y bueno, pues desde hace 30 años que me dedico a esto. Yo he puesto aquí las enfermedades de la próstata, pero bueno, en realidad no voy a hablar de todas las enfermedades de la próstata, porque si no estaríamos aquí días. La próstata tiene enfermedades de todo tipo, como tiene cualquier órgano del cuerpo, pero yo me voy a centrar sobre todo en lo que es la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata, que son los más frecuentes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es la próstata? Yo estoy seguro que mucha gente de los que estamos aquí no sabemos ni siquiera para qué sirve la próstata. Bueno, la palabra próstata proviene como casi todas las palabras en español, proviene del griego y del latín. Que próstata significa pues el que está delante y en griego que está al lado o que es el asistente. El diccionario de la Real Academia dice que la define como una glándula pequeña, irregular, de color rojizo que tienen los machos de los mamíferos unida al cuello de la vejiga de la orina y a la uretra y segrega un líquido blanquecino y viscoso. Bueno, nosotros somos mamíferos y bueno, pues la próstata está aquí debajo de la vejiga y la uretra. Es una glándula. Bueno, aquí vemos su situación anatómica. Detrás de la próstata desembocan los conductos deferentes junto a las vesículas seminales y este es otro corte en el que vemos la cavidad de la vejiga donde desembocan los uréteres, la próstata aquí abajo, el esfínter, que es el grifo que controla la salida de la orina, y esto es un corte de la propia próstata en la que se ven las diferentes zonas. Está atravesada por la uretra, como hemos visto, y aquí por los conductos eyaculadores. ¿Para qué sirve la próstata? Bueno, la próstata es una glándula, como cualquier glándula, segrega una serie de productos. ¿Y estos productos para qué sirven? Bueno, la próstata se encarga contribuye a que se forme el líquido seminal entre un 15 y un 30%. De este líquido seminal se va a formar en la próstata. El 70% restante del líquido seminal se va a formar en las vesículas seminales y en las glándulas periuretrales. ¿Para qué sirve este líquido seminal? Este líquido seminal sirve para que los espermatozoides tengan un medio adecuado, nutrientes adecuados, para que puedan fertilizar. O sea que esta es la función de la próstata, crear un ambiente adecuado para que los espermatozoides puedan penetrar dentro del óvulo y puedan hacer la fertilización. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que cuando va a la consulta y pregunta, gente joven que va a hacerse una vasectomía, pregunta, bueno, y al cortar los conductos deferentes, que es la vasectomía, ya me voy a quedar sin semen cuando tenga una relación sexual. No, porque el semen no se forma en los testículos. En los testículos solo se forman los espermatozoides. ¿De acuerdo? O sea, el semen está compuesto de una parte líquida, que es el líquido seminal, que se forma en la próstata y vesículas seminales, y los espermatozoides que se van a formar en los testículos. Bueno, el desarrollo de la próstata va a depender del cromosoma Y. O sea, los hombres somos XY, todas aquellas malformaciones que en el feto se den en la que el cromosoma Y no aparece, todo el desarrollo va a ser femenino. Por lo tanto, va a depender del cromosoma Y y de una hormona relacionada con ese cromosoma que hace que el desarrollo frena el desarrollo femenino y el embrión
vaya hacia un desarrollo masculino. Esta es muy dependiente de la testosterona, por lo tanto, en la infancia está muy poco desarrollada y en el adulto, pues, como he dicho, está influida directamente por la testosterona, que es la que va a hacer que aumente su tamaño y que desarrolle las glándulas de forma adecuada. ¿Cómo exploramos la próstata? Pues la próstata solo hay una forma de explorarla físicamente, que es haciendo un tacto rectal. Un tacto rectal en el que nosotros nos vamos a dar cuenta pues qué consistencia tiene. Normalmente en los libros de urología dicen que la consistencia que tiene que tener la próstata es como la eminencia, está el doctor Puchales aquí, es la eminencia tenar, ¿no? Bueno, pues tiene que tener una consistencia como si apretásemos aquí, debajo del dedo gordo. O sea, es una consistencia blanda, el tamaño es en torno a unos 20 centímetros cúbicos, que es el tamaño de una castaña, no tiene que tener nódulos y por supuesto no tiene que ser doloroso el tacto, ¿de acuerdo? Se puede explorar mediante estudios ecográficos también, mediante ecografías abdominales que dan esta imagen de aquí, en la que vemos la próstata, que es esta zona redonda, y esta parte negra de aquí arriba, que es la vejiga. Y este es otro corte en el que vemos la próstata, con un corte, este es un corte transversal, este es un corte longitudinal, y vemos aquí también esta parte negra que corresponde a la vejiga. Se puede explorar también mediante una ecografía transrectal, y da este tipo de imagen, que es como si fuera una imagen invertida de la que hemos visto anteriormente. Vemos aquí la próstata, que es esta zona, que parece una castañita, y esto de aquí que es la vejiga, la orina dentro de la vejiga. Hay más pruebas radiológicas también que se utilizan para estadiar o para decidir si vamos a hacer una biopsia prostática, como son la tomografía axial computarizada, que da este tipo de imágenes de aquí abajo. Esto es un equipo de TAC con las imágenes que da. O se puede explorar también mediante resonancia nuclear magnética, que tal vez sea el mejor método para explorar la próstata ahora cuando se está haciendo un estudio de cáncer de próstata. Y da unas imágenes distintas a las anteriores porque lo que utiliza la resonancia magnética nuclear no son rayos, no es una prueba radiológica, sino que es una prueba que lo que es, utiliza otro tipo de imagen, que son, bueno, detectar los movimientos de los núcleos de hidrógeno. Es una prueba totalmente distinta, no es una prueba radiológica. Analíticamente, ¿qué es lo que vamos a pedir cuando vamos a estudiar a un paciente que tiene un problema prostático? Pues el PSA, que es el antígeno prostático específico. Normalmente todos los laboratorios dan dos tipos de nivel de PSA. Dan la fracción total y la fracción libre que no está unida a proteínas. Eso nos va a hacer, bueno, lo dan todos los laboratorios, pero cuando el PSA está por arriba de 4, está entre 4 y 10. Porque la relación entre la fracción total y la fracción libre nos va a indicar a qué pacientes tenemos que hacer una biopsia y a cuál no tendremos que hacérsela. O por lo menos tendremos que seguir una actitud un tanto expectante. Y otro marcador de utilidad, que es muy fácil de hacer, que eso lo utilizamos frecuentemente en la clínica, es la densidad del PSA, que es dividir el nivel de PSA total por el volumen prostático, y eso también nos da una idea acerca de aquellos pacientes que vamos a hacer una biopsia o que no se la vamos a hacer. Bueno, la primera patología que vamos a hablar es la hipertrofia benigna de la próstata. Es una patología benigna, es una patología muy frecuente, hasta el 60% de los pacientes mayores, de los hombres mayores de 60 años pueden tener esta patología. Y los factores de riesgo son la edad, el estado hormonal, tiene que haber presencia de testosterona en la sangre para que aumente la glándula prostática, la dieta, aquellas dietas que
se ingieren muchas carnes rojas, el abuso también de tóxicos como el alcohol, también influye en el desarrollo del tamaño prostático, el hábito sedentario y por supuesto un riesgo familiar. Bueno, lo que ocurre es, esto es una próstata normal, la que está situada a la izquierda, y esto es una próstata en la que vemos que hay partes del tejido interior que hacen como nódulos, que es lo que va a dar lugar a que la uretra que pasa por el interior de la próstata se estreche y dificulte la salida de la orina y produzca toda la sintomatología. ¿Y qué sintomatología va a presentar el paciente? Bueno, lo de abajo es para explicar lo que es la función, cómo es el ciclo miccional. El ciclo miccional, bueno, se ve bastante mal, pero bueno, eso es una vejiga que está vacía, empieza a llenarse de líquido, tenemos la primera sensación de orinar y el músculo que está ahí abajo aprieta para que no se salga la orina, se sigue llenando, hasta que llega un momento en que ya necesitamos tener que ir a orinar, el músculo se relaja y la vejiga, que tiene otro músculo alrededor, empuja y se produce el vaciado vesical. ¿Vale? Cuando tenemos algo que obstruye aquí, como ocurre con el crecimiento prostático, se va a alterar el vaciado de la orina y va a dar lugar a la sintomatología. La sintomatología, pues, es de dos tipos, pero bueno, para no armar ningún lío, lo fundamental de la sintomatología es que aumenta la frecuencia de tener que ir al baño, por la noche se levanta uno más veces a orinar, a veces puede aparecer urgencia miccional, eso de uno que llega a casa y cuando va a meter la llave en la puerta le dan unas ganas tremendas y tiene que, bueno, abrir pronto, incluso a veces se producen pérdidas de orina, el chorro débil, un retardo en el inicio de la micción, el chorro a veces se ve interrumpido, incluso a veces hay que hacer un esfuerzo, apretar con la barriga para que pueda terminar de vaciarlo. Esa es la sintomatología clásica de la hiperplasia benigna de la próstata. ¿Cuál es la evolución natural? Bueno, habitualmente es una enfermedad progresiva, aunque hay un tercio de los pacientes en el que se puede estabilizar o incluso mejorar, no sabemos. Bueno, como he dicho anteriormente, es la patología más frecuente del aparato genitourinario en el varón, y la obstrucción de la uretra prostática, que es lo que hemos visto antes, por ese crecimiento benigno, lo que va a dar lugar es a una hipertrofia del músculo de la vejiga. Es como uno cuando va al gimnasio y hace pesas, bueno, pues los músculos se hipertrofian. Aquí ocurre lo mismo. La vejiga, el músculo de la vejiga, que se llama el músculo detrusor, tiene que hacer mucha fuerza para empujar, se hipertrofia, pero llega un momento en que ya no puede hipertrofiarse más y entonces es lo que se produce una claudicación de ese músculo con alteraciones de la pared vesical, apareciendo divertículos de orina, la vejiga pierde la capacidad de vaciar completamente la orina y se producen retenciones de orina, no se termina de vaciar bien y eso puede incluso llegar retrógradamente a afectar los uréteres y los riñones y llegar a producir una insuficiencia renal. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales de la evolución natural de la hiperplasia benigna de próstata? Bueno, que se vayan desarrollando cada vez síntomas más graves, que va a afectar negativamente en la calidad de vida de los hombres, porque claro, levantarse 3 veces por la noche a orinar, o 4 veces, supone que, bueno, uno no descanse bien, que al día siguiente no esté confortable, al día siguiente esté con sueño, incluso que se produzcan caídas por la noche en pacientes más ancianos que lleven a consecuencias como son las fracturas de cabeza de fémur. Puede producir también una retención urinaria aguda, que el paciente no pueda orinar, que es esta fotografía de aquí abajo, esa barriguita que se ve ahí debajo del ombligo, ahí es simplemente la vejiga que está llena
Incluso pueden aparecer infecciones urinarias de repetición, insuficiencia renal crónica, orinar sangre con frecuencia, incluso que aparezcan piedras en el interior de la vejiga, como esta radiografía simple de abdomen en la que vemos 4 piedras en el interior de la vejiga. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero haciendo una anamnesis, como en cualquier enfermedad, detallada, preguntando al paciente qué síntomas está teniendo, haciendo una exploración física, tocando la próstata y acompañado de unas pruebas complementarias, como una analítica general con el PSA, con un sedimento de orina y una ecografía urológica que nos va a decir cómo está el tamaño de la próstata, si dentro de la vejiga hay alguna piedra, algún otro problema que pueda estar concomitante con el problema prostático, y ver los riñones también para que nos diga si los riñones están dilatados o no están dilatados, si tienen alguna piedra, en fin, o alguna lesión también concomitante que pueda aparecer junto a la hiperplasia benigna de próstata. Después se pueden hacer otro tipo de exploraciones, como estudios urodinámicos, flujometrías, para afinar más el diagnóstico en aquellas pacientes que no tenemos muy claro qué es lo que les está pasando. No todo aquel paciente que nos venga a la consulta y nos diga que está orinando con mucha frecuencia, que se levanta por la noche a orinar, que tiene que hacer un esfuerzo, que tiene un poco de dolor al orinar, tiene que tener un problema prostático. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías. Una de las más frecuentes es la diabetes. La diabetes, sabe la mayoría, que se caracteriza por poliuria, que es orinar muchas veces, polidipsia, que es beber mucho, y polifagia, comer mucho, tener siempre hambre. Bueno, pues eso es uno de los principales diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Después también hay que preguntar acerca de qué fármacos toma, porque hay fármacos que son diuréticos y que lo que hacen es hacer eso, el papel que tienen, que es hacer orinar más. Hacer también el diagnóstico diferencial con enfermedades neurológicas que pueden afectar al vaciado de la orina, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, el haber tenido un accidente cerebrovascular, en fin. Hay que hacer un diagnóstico también de un tumor vesical que pueda a veces dar la impresión, sobre todo en pacientes también que orinan con mucha frecuencia y sobre todo con urgencia miccional, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial de eso, de que tengan un tumor vesical o que haya una piedra en el interior de la vejiga. ¿Cuál es el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata? Siempre, lo primero que vamos a empezar cuando son síntomas leves son por los consejos higiénico-dietéticos. Entre los consejos higiénico-dietéticos, el primero es que los hombres vayan tomando conciencia y conocer los problemas prostáticos, lo que están haciendo ustedes aquí. Que se informen acerca de la patología de la próstata y que sepan para qué sirve la próstata. Hay que reducir la ingesta de líquidos antes de dormir, porque si se toma mucho líquido antes de acostarse, evidentemente por la noche uno se va a levantar a orinar, porque es así, uno lo que bebe lo tiene que orinar. Hay que ser moderado en la ingesta de alcohol, en los derivados del café y en aquellos alimentos que son irritantes para la vejiga, como los picantes. Y evitar el estreñimiento. Esos son los consejos que daríamos a todos los pacientes y sobre todo a aquellos que tienen síntomas leves. Los pacientes que tienen ya una sintomatología moderada o severa, tenemos que utilizar un tratamiento farmacológico. Un tratamiento farmacológico que son distintos. Unos van a actuar facilitando la salida de la orina, otros van a actuar disminuyendo el tamaño prostático. Hay otros que son una mezcla de los dos tipos de fármacos y para aquellos pacientes en los que ni siquiera con el tratamiento que utilizamos habitualmente no responden, no van mejor o incluso tienen alguna complicación en la evolución del tratamiento de la próstata, del tratamiento médico, tenemos que ofrecer un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos fundamentales, es muy rápido, son o para las próstatas que no son demasiado grandes, de menos de 80 centímetros cúbicos, la resección transuretral de próstata. Es operar la próstata a través del conducto de la orina con un aparato que lo que hace es sacar trocitos de la próstata hasta que vemos que la entrada a la vejiga queda limpia, queda expedita. Cuando son próstatas más grandes hay que hacer lo que se llama una adenonectomía
retropúbica o transvesical, que es una cirugía abierta, que son próstatas de un tamaño ya importante. Hay nuevos métodos de tratamiento quirúrgico que han aparecido recientemente, que es, bueno, la ablación con vapor de agua, incluso la resección transuretral de próstata con el láser Olmio, pero son técnicas que están todavía, bueno, que todavía se están comparando con las técnicas clásicas, que son la RTU y la adenomectomía transvesical. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Continuamos? ¿Sí? Bueno, pues empezamos con el cáncer de próstata, ¿vale? Bueno, es la neoplasia más frecuente de los hombres y la segunda causa de muerte en nuestro medio, ¿eh? ¿Cuáles son los factores de riesgo de tener un cáncer de próstata? La edad, fundamentalmente. Esta es la primera, ¿eh? Hay estudios que dicen que pacientes con más de 80 años, si se hace un estudio necrópsico, un estudio autópsico, anatomopatológico de la próstata, hasta en un 80% encontraríamos focos de cáncer de próstata. Esto ya nos quiere decir una cosa, que probablemente se trate de un cáncer que en algún momento de la vida aparezca, pero que no sea un cáncer muy agresivo. Los factores dietéticos también están íntimamente relacionados con el cáncer de próstata. La ingesta excesiva de grasas animales, la obesidad y la ingesta de alcohol. Hay también exposiciones profesionales, como son los trabajadores que manejan cadmio, que también están expuestos al cáncer de próstata, y por supuesto factores genéticos y la raza negra, en la que esta patología es mucho más frecuente que en la raza blanca. Bueno, ¿en qué van encaminados ahora, en qué se está haciendo hincapié ahora en el cáncer de próstata? En hacer un diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Quiero que sepan cuál es la diferencia entre un diagnóstico precoz y un screening. El diagnóstico precoz se hace en aquellos pacientes que son susceptibles de tener un cáncer de próstata, y el screening se hace en toda la población sana. Bueno, esto está todavía en debate, si hay que hacer screening de cáncer de próstata en la población sana. ¿Por qué está en debate? Porque para llegar al diagnóstico de cáncer de próstata hay que tener una confirmación anatomopatológica, o sea, hay que hacer una biopsia. Si hacemos un screening poblacional, este está basado en las determinaciones de PSA, que es la analítica que hemos hablado anteriormente, pero no es un marcador tumoral, propiamente dicho. Es más un marcador de órgano que de tumor. Es decir, que nos indica más que la próstata está, que no que hay un tumor. Vamos a ver. Si a uno le operamos de un cáncer de próstata, que tenemos que quitar toda la próstata, a la semana de la intervención, en torno a 2 semanas, los niveles de PSA han desaparecido. O sea, es el único órgano donde se segrega el PSA. Por lo tanto, nos va a servir como marcador de órgano, pero también nos servirá después como marcador en el seguimiento de los pacientes que tenemos con cáncer de próstata. Bueno, si utilizamos el PSA como screening, encontramos que vamos a encontrar muchos pacientes que tienen unos niveles de PSA entre 4 y 10 y que a lo mejor les sometemos a una biopsia de próstata que no está exenta de riesgos y nos sale que es negativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el screening en población sana está en discusión todavía. Sí que no está en discusión lo que es el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz se va a hacer en aquellos pacientes con un riesgo elevado de padecer cáncer de próstata. O sea, hombres a partir de los 50 años, a partir de 45 años cuando tienen una historia familiar de primer grado de cáncer de próstata, o bien sean de ascendencia africana, y en hombres que son portadores de determinadas enfermedades, determinadas mutaciones genéticas, que esto está muy estudiado actualmente, sobre todo en cáncer de mama, en cáncer de ovario, que es el BRCA, el BRCA2, el BRCA1, en fin, una serie de marcadores
moleculares que hacen que uno tenga una predisposición a padecer determinados tumores. Bueno, no se debe de hacer un diagnóstico precoz, por supuesto, de un cáncer de próstata a un señor mayor con mucha patología, en la que no vamos a conseguir nada diagnosticándole un cáncer de próstata, porque probablemente se vaya a morir de cualquier otra patología antes que del cáncer de próstata. O sea que la intención de hacer un diagnóstico precoz es disminuir la mortalidad del cáncer de próstata o mejorar la calidad de vida de los pacientes que van a tener un cáncer de próstata. Por lo tanto, en aquellos pacientes con una expectativa menor de 15 años, con patologías asociadas, no tiene ningún sentido el hacer un diagnóstico precoz. Otra cosa es que tenga sintomatología de la próstata y haya que hacerle un estudio prostático. ¿De acuerdo? Bueno, el diagnóstico pues lo vamos a hacer mediante el tacto rectal, que es fundamental. Hay bastantes urólogos que ya no hacen el tacto rectal. El tacto rectal es fundamental para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque aunque no se detectan muchos cánceres de próstata por el tacto rectal, pero sí que diagnosticamos tumores de próstata simplemente con el tacto rectal, teniendo niveles de PSA normales. Y son los tumores más agresivos. ¿De acuerdo? Bueno, el tacto rectal es fundamental, hay que hacerlo. Hay que hacer una determinación de PSA, y si la determinación de PSA está entre 4 y 10 y el cociente que hemos hablado antes del PSA total, el PSA libre es menor de 0,15, es cuando pedimos una resonancia, y la resonancia nos va a indicar qué zona de la próstata vamos a poder biopsiar para poder conseguir tener menos valores predictivos negativos con la biopsia de próstata. ¿De acuerdo? O sea, nos va a indicar aquellos lugares de la próstata que son sospechosos de que el tumor, de que el cáncer de próstata se encuentre ahí. La biopsia de próstata bien se puede hacer mediante una ecografía transrectal. Se introduce el transductor del ecógrafo y acompañado a él se introduce una aguja con la que se toman distintos cilindros. O se puede hacer también de forma transperineal, pero bueno, estas son técnicas en las que más complejas, que hay que hacerlos en aquellos pacientes en las que haces biopsias de repetición, tienes una sospecha muy alta de que tienen un cáncer de próstata y a pesar de hacer las biopsias transrectales no consigues diagnosticarlo. Bueno, hay unas clasificaciones de riesgo de cuando se diagnostica el cáncer de próstata, que según el riesgo en el que se encuentre el paciente que se ha diagnosticado va a recibir un tratamiento o va a recibir otro. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque la testosterona es muy importante, como he dicho anteriormente, en el desarrollo de la próstata, pero también en el cáncer de la próstata. El papel de la testosterona en el hombre, bueno, todos sabemos de que la testosterona es la hormona masculina y lo que va a hacer es el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, el que aumente el tamaño de los testículos, que los testículos puedan empezar a formar espermatozoides, que la próstata aumente de tamaño y empiece a formar también el líquido seminal, se acabe la maduración ósea. En fin, ese es el papel fundamental de la testosterona en el hombre. Y bueno, eso está regulado también por dos hormonas que tenemos debajo en la base del cráneo, que es la hipófisis y el hipotálamo, ¿vale? O sea, el hipotálamo, la hipófisis y los testículos están íntimamente relacionados, O sea, la hipófisis, el hipotálamo actuará sobre la hipófisis sobre los testículos, y los testículos al revés, retrógradamente, volverán también a actuar sobre el hipotálamo y la hipófisis. ¿De acuerdo? Bueno, los primeros fármacos que se utilizaban para tratar el cáncer de próstata simplemente lo que hacían era bloquear la acción de la testosterona, que son los antiandrógenos. Y todo se debe a este señor, que es el premio Nobel de Medicina del año 66, el doctor Havins, que
demostró la influencia de las hormonas sexuales sobre la actividad glandular prostática, y él ya empezó a tratar a los pacientes en los años 60, en aquel momento cuando se diagnosticaba un cáncer de próstata, se diagnosticaba ya en una etapa muy avanzada. Entonces eran pacientes que igual ya tenían afectaciones óseas o afectaciones de otros órganos, y bueno, él vio que utilizando antiandrógenos, unos fármacos que anulan el efecto de la testosterona, o operando los testículos, haciendo una castración, una orquiectomía bilateral, porque en los testículos se forma el 90% de la testosterona. Entonces podemos hacer o bien una castración química utilizando fármacos o una castración quirúrgica, y eso se hacía mucho antes, y los enfermos mejoraban, y mejoraban ostensiblemente. Si tenían metástasis ósea desaparecía el dolor, si tenían dificultades para orinar, orinaban mejor, y su estado funcional durante un tiempo mejoraba ostensiblemente. Pero bueno, al final se hacían resistentes a este tipo de tratamientos. Estos son los avances que ha habido del cáncer de próstata. No voy a entrar en todo esto, simplemente para que vean que hasta el año 70 teníamos solo esto de aquí. Fármacos, que era uno de ellos muy antiguo, el Androcur, el acetato de ciproterona, que era el que utilizábamos hace mucho tiempo, era lo único que teníamos prácticamente para tratar con fármacos al cáncer de la próstata. Esto de aquí. En el año 1980 aparece la determinación del PSA. O sea, hasta ese momento todavía no teníamos la determinación de PSA. Con lo que el cáncer de próstata solo se diagnosticaba o bien por el tracto rectal o bien porque el paciente presentaba ya cualquier complicación. ¿Vale? A partir de 1980 ya tenemos el PSA. Eso es un avance importante. ¿Vale? Y a partir de ese momento ya empiezan a aparecer agentes quimioterápicos, nuevos agentes, los nuevos superandrógenos, superantiandrógenos, los bloqueantes de la hormona de la liberación de la LH, en fin, hay un desarrollo importantísimo de fármacos, y actualmente los pacientes con cáncer de próstata que ya debutan con enfermedad metastásica, disponemos de muchos fármacos para tratarlos, y su expectativa de vida ha variado mucho con respecto a cuando yo empecé la residencia, que fue en el año 90. El tratamiento del cáncer diseminado de la próstata ha cambiado radicalmente. Bueno, ¿qué tratamientos disponemos para los pacientes que se diagnostican de un cáncer de próstata? Pues para aquellos pacientes que tienen tumores de bajo grado, que tienen una expectativa menor de 15 años, a lo mejor decidimos hacer una vigilancia activa. Es decir, no hacer nada. No hacer nada, pero sí vigilarlos. Y vigilarlos por si llega un momento, o que bien el paciente decide no continuar con esa vigilancia y decide recibir un tratamiento, o porque vemos que aumenta el PSA, o porque en la resonancia pues va haciendo cada cierto tiempo las pruebas diagnósticas que hemos visto anteriormente, o porque vemos que el tumor va creciendo. Pero todavía tenemos la posibilidad de rescatar al paciente y tratarlo de forma curativa, ¿vale? Con lo que a veces conseguimos demorar una intervención quirúrgica varios años o una radioterapia varios años, evitándonos las complicaciones tanto de la cirugía como de la radioterapia, ¿vale? Si la enfermedad está localizada, podemos hacer cirugía, que es la prostatectomía radical, quitar la próstata y las vesículas seminales, o bien utilizar radioterapia. ¿De acuerdo? Los dos son tratamientos curativos, cada uno con sus pros y sus contras, que tampoco voy a entrar en ello, ¿vale? Y como tratamiento médico, como os he dicho anteriormente, pues ha avanzado muchísimo, desde las hormonas clásicas que utilizamos desde hace ya muchos años, a los nuevos quimioterápicos, a los fármacos que se dirigen hacia el hueso en la enfermedad metastásica, y el futuro está en las terapias dirigidas, individualizadas, incluso en las vacunas contra determinados cánceres, que eso está en investigación. ¿De acuerdo? Bueno, después del tratamiento de un cáncer de próstata, vamos a hacer un seguimiento, y el seguimiento es muy fácil, porque fundamentalmente es con los niveles de PSA. Como os he dicho anteriormente, cuando nosotros operamos a un paciente y le quitamos toda la próstata, si a los 3 meses de operar del cáncer de próstata
vemos que tiene niveles de PSA en sangre por arriba de 0,01, sabemos que ese paciente le queda todavía tumor en algún sitio. ¿De acuerdo? O sea que como método de seguimiento es mucho mejor el PSA que como método de diagnóstico. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a terminar ya porque creo que he hablado demasiado. Creo que es importante que los pacientes, que los varones se interesen, así como las mujeres tienen claro de que tienen que ir a revisión por el ginecólogo, pues los varones también tienen que conocer los problemas prostáticos, tienen que ir a revisiones por su médico de atención primaria. Como en casi todas las enfermedades, muy importante, la dieta, una dieta sana, equilibrada, sin tóxicos, hacer ejercicio y que cuando a un paciente se le diagnostica un cáncer de próstata, esto es una transmisión de esperanza para todos aquellos que se diagnostican un cáncer de próstata, que no está en el final. Hay muchos tratamientos disponibles actualmente para mejorar la calidad de vida, incluso para curar a los pacientes. Y en fin, yo ya he terminado. Bueno, si tienen alguna pregunta y yo se la puedo responder. Muchas gracias por tu buena exposición y por tu gran esfuerzo de venir esta tarde, después de quirófano, venir desde Alicante a darnos una charla, ya se lo tenemos que agradecer. Y menuda charla buenísima. Gracias también a todos los presentes, que antes con las prisas no os he dado las gracias. Muchas gracias por venir. Y ahora te vamos a hacer un pequeño detalle para que recuerdes el día de hoy. A ver, María Ángeles, ¿dónde está? Un pequeño detalle. Pues hemos agradecido, la asociación y todos queremos recordar este detalle por el esfuerzo, como ha dicho Isabel, y bueno, todo el interés que has puesto en tener que estar después de su trabajo. Y este libro, que también es muy interesante, que son los nombres sobre la vida. Ahí tienes al autor del libro, Vicente. Muy bien, pues os voy a decir quién viene la semana que viene y enseguida empezamos con las preguntas. La semana que viene tenemos a Lorenzo Medina Juan. Él es psicólogo clínico y sexólogo. Nos hablará sobre la sensualidad, el erotismo y las relaciones en el atardecer de la vida, dentro de 15 días. Y ahora vamos a empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas. A ver, Pablo. Eso yo. Una pregunta, doctor. Hace como 8 años aproximadamente, bueno, yo periódicamente tenía que hacer unas revisiones con un urólogo que seguro que le conoce, Miguel Llopis. Por supuesto, claro. Es un gran urólogo. Ha estado aquí. Sí, por eso. Entonces él hacía esas revisiones constantemente. Y a raíz de que en una de los análisis de sangre, que siempre les pedía los marcadores tumorales, estaba 6,2. Entonces me miró, me hizo la desagradable palpación y posteriormente me hizo una ecografía. Y me dijo, no tienes cáncer ni nada de nada, está normal, pero tenía 6,2 de PSA. Es lo que me indujo a preocuparme un poco más y hablar con él, ¿no? Y me hizo una aseveración que después me confirmó un médico de la Seguridad Social del hospital de aquí de Villacollosa hace 1 año y pico. La afirmación es la siguiente, sé que es muy relativa porque depende mucho de los casos, ¿no? Me dijo, tú ten en cuenta, le estoy hablando cuando yo tenía 72 años aproximadamente, ¿no? Y me dijo, ten en cuenta que tú, aunque tuvieses en este momento un cáncer de próstata, te morirías antes de cualquier cosa, antes que del cáncer de próstata. Esa es la pregunta. ¿Hay algo de cierto en eso? Bueno, es lo que... Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. El cáncer de próstata está íntimamente relacionado con la edad. Cuanto más mayor se hace uno, más frecuente es el cáncer de próstata. ¿Qué pasa con las determinaciones de PSA? O sea,
ahora mismo siempre se diagnostica, siempre no, la mayoría de veces, se diagnostica un cáncer de próstata porque se determina el PSA, está elevado, hacemos un tacto rectal, con un 6,6 de PSA es muy raro encontrar una anomalía en la próstata. Bueno, hacemos una determinación del PSA libre, vemos si el cociente es menor de 0,15, vemos el tamaño prostático, vemos la densidad de PSA, en fin. Si eso lo hacemos en un paciente que tiene 75 años, que tiene una cardiopatía isquémica, o sea, ha tenido infartos, no sé, es diabético, hipertenso, y vemos una escala, en fin, hay distintas escalas de supervivencia que utilizamos los médicos, en las que se ponen distintos ítems, ¿no? Pues la edad, si es fumador, si no es fumador, y vemos que la expectativa de vida es menor de 10 años, no tiene sentido el hacer un diagnóstico precoz de cáncer de próstata, porque si diagnosticamos en ese paciente, estamos hablando de diagnóstico precoz, ¿vale? Que eso sería en gente más joven. En un paciente de esa edad, con esa característica, no tiene ningún sentido, porque ese tumor, si lo diagnosticamos, vamos a crear probablemente una desazón en el paciente que probablemente nos hayamos evitado si no hacemos una biopsia y diagnosticamos un cáncer de próstata, que probablemente sea un cáncer de próstata de lenta evolución y el paciente fallezca por otra causa. O sea que sí que es razonable lo que le dijeron. Claro. O sea, hay que valorar en conjunto al paciente. En conjunto. Nunca hay un paciente igual que otro. Sí, ¿quién querías tú, Fulgencio? Allí, Manuel. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido ilustrado, breve y ha enseñado mucho. Yo, gracias a Dios, estoy perfectamente bien a pesar de mi edad. Hay una pregunta que quiero hacerle, doctor. ¿La actividad sexual favorece el funcionamiento de la próstata o no? ¿Lo perjudica? ¿Lo favorece? La actividad sexual, no hay estudios concluyentes acerca de si es bueno tener mucha actividad sexual o poca actividad sexual. La sexualidad de uno la tiene que utilizar bueno, como buenamente quiera y como buenamente pueda. Claro. Pero, y la actividad sexual es una actividad que en principio tiene que ser una actividad sana, tomando las precauciones que se deben de tener, evidentemente, pero no hay influencia. Se habló en un momento, que eso causó una cierta controversia, en los varones que se hacían vasectomías. Hubo unas publicaciones que empezaron a relacionar la vasectomía, que es el método de esterilización masculino, con el cáncer de próstata. Bueno, eso se analizó después con otra serie de factores y se vio que no tenían nada que ver una cosa con la otra. La vasectomía no tenía nada que ver con el cáncer de próstata. Con la actividad sexual, en principio, el tener mucha actividad sexual, yo no he leído en ningún sitio que prevenga ni de tener una HBP, una hiperplasia benigna de próstata, ni de ser preventivo del cáncer de próstata. Muchas gracias. No sé si he respondido. No, perfectamente. Yo voy a seguir haciendo lo que hago. Sí, por favor, levanta la mano. Buenas tardes. Vamos a ver qué dice, por favor. Buenas tardes y enhorabuena. Enhorabuena. Una gran persona, gran cirujano. Podemos escuchar, por favor. Le quería preguntar, me queda una cosa a medias. ¿El 100% está estipulado los niveles de cuando te hacen la analítica de la PSA? El paso 2 sería, me queda con esa duda, una ecografía. Una ecografía, me ha dicho, una ecografía de uretra, ¿no? No, la ecografía, vamos a ver. Sí. Primero, el PSA se puede pedir por dos razones. Tres razones. O porque un paciente que llegue que tiene síntomas, ¿vale?
prostáticos, se levanta mucho a orinar, Ese es mi caso, me levanto mucho a orinar. tiene el chorro flojo, entonces hay que hacer una determinación de PSA, un tacto rectal. Vale. Se puede pedir en pacientes, como he dicho anteriormente, para hacer un diagnóstico precoz, o sea, mayores de 50 años, aunque estén asintomáticos, de 45 años para arriba si tienen en la familia antecedentes de cáncer de próstata, si son de raza negra, pero se puede pedir también en un paciente que tiene menos de 50 años, que no tiene antecedentes de cáncer de próstata y que te llega a la consulta y te dice, mire, yo quiero que me haga una determinación de PSA, que es lo que se llama un screening oportunista. El paciente te pide que le hagas un PSA. Bueno, yo creo que el PSA solo no se debe de hacer. Creo que si se hace un PSA, se tiene que hacer un tacto rectal. Pero no solo eso, sino que hay que decirle al paciente que te está pidiendo que le hagas un PSA que no tiene nada, que es asintomático, el riesgo que tiene de pedir un PSA. Te puede dejar tranquilo, porque si te sale el PSA normal, bien. Pero si te sale el PSA un poco alto, probablemente tengas que pasar con una biopsia de próstata. ¿Vale? O hacerte una resonancia. O sea que al paciente hay que explicarle lo que va a conllevar el que se haga un PSA. Esa era enfocada mi pregunta. La Seguridad Social, es que lo veo muy bonito. No es mi caso, gracias a Dios. Mayor de 50 años, asintomático, gracias a Dios estoy bien. Lo puedo decir otra vez, más fuerte, más claro ya. Mi pregunta es, una vez que te han hecho el PSA, y vamos a poner el peor de los casos, una persona que lo tenga, lo tuviera, que no es el caso, pero bueno, está alto. Había hablado usted de una ecografía de una biopsia, pero eso lleva unos costes. En la Seguridad Social eso, yo me pongo la venda antes de que me venga, no sé si me entienden. Mejor prevenir que curar, usted que es médico lo sabrá. Sí. Cuando yo he trabajado en la Seguridad Social, he trabajado 30 años... No, quería saber si pueden mandarlo... Sí, por supuesto. Todos los urólogos, cuando está indicado pedir una ecografía, porque no siempre en un paciente que viene por un problema prostático, si es que tiene una sintomatología leve, que tú le haces un tacto rectal... estamos hablando de ya, vale. O sea, la ecografía, el PSA o la resonancia se piden en la Seguridad Social como se pide cualquier otra prueba. Otra cosa ya es que hay más demanda de lo que la Seguridad Social puede, pero bueno, pero ningún urólogo no le va a pedir a un paciente que necesita una prueba diagnóstica. Eso estoy completamente seguro. Muy bien. Entonces, ¿hacerse un PSA cada año es bueno o no? No tiene por qué ser cada año, porque si uno tiene más de 60 años y el PSA es menor de 2, no hace falta que sea cada año, puede ser cada 2 años. Cada 2 años. Claro. Sí, por favor. Y no tiene síntomas. Y no tiene síntomas. ¿Vale? Si no tiene síntomas, ¿no? Si no tiene síntomas, claro. A ver, por favor, aquí. La práctica del ciclismo es conveniente, perjudica, no afecta. Bueno, yo tengo muchos pacientes que practican ciclismo que siempre vienen ya no por problemas de próstata, sino por problemas del suelo pélvico. Lo que antes se llamaba la prostatolinia, que era una entidad un poco, que era como un cajón desastre donde se metían muchas cosas. Bueno, pues eso son ahora lo que se llaman los dolores pelviperineales crónicos, y eso es muy frecuente en aquellos pacientes que practican el ciclismo. Sí, es muy frecuente. Pero no está demostrado tampoco que haya más incidencia de cáncer de próstata. Sí que hay más, yo por lo menos tengo la sensación de que sí que hay muchos pacientes que tienen muchas molestias perineales que practican el ciclismo. Sí. Jaime. ¿La impotencia tiene relación con la próstata? ¿Eh? ¿La impotencia tiene relación o no? Con la próstata. Bueno, la patología prostática, la hiperplasia benigna de próstata se suele acompañar en algunos casos de impotencia también. Pero ya no solo por problemas prostáticos, sino porque también la próstata es más frecuente en aquellos pacientes que son obesos, que son diabéticos, que tienen un síndrome metabólico. Y la impotencia también se asocia con esos factores. Pero sí, hay una relación.
Jaime, por favor, Jaime. Hola, buenas. Yo suelo ir anualmente a un homólogo suyo, Bartolomé Lloret, creo que es, hacerme la revisión. Y simplemente con lo que es, digamos, la ecografía y el PSA es suficiente. Es que como he oído que es recomendable el tratamiento... Yo no estoy de acuerdo en eso. Siento discrepar de mi compañero, Udo. Yo creo que el tacto rectal es fundamental. Porque hay tumores de próstata que se diagnostican con el tacto rectal porque los niveles de PSA son bajos y son los peores cánceres. Soy así de rotundo. ¿Quiere comentar? El tacto rectal como mínimo hay que hacerlo en la primera visita. Y si el paciente persisten los síntomas, hay que hacerlo siempre que haga falta. Alfonso te quiere preguntar algo. Espera. ¿Podemos escuchar, por favor? No quería preguntar, pero esto de estar Sí. me ha traído a la memoria algo que me dijo un profesor de cirugía, estoy hablando por el año 61, 62, sobre el tacto rectal, la importancia que tenía. Decía, el tacto rectal debe de saber hacerlo todo médico, porque más vale meter el dedo en el culo que si no meter el dedo, meter la paja. No podemos esperarlo. Meter el dedo en el culo. Da una información extraordinaria. Claro, ya lo he dicho, sí. Entonces, La exploración física es algo que nos enseñan a todos los médicos a hacer. Otra cosa, y también es cierto, yo he trabajado mucho tiempo en la seguridad social y cuando tú te enfrentas a una consulta con 30 y tantos pacientes para pasar en 3 horas y media, pues hay veces que es bastante difícil el poder hacerlo en todos los pacientes. Yo estoy seguro de que si las consultas estuvieran más descongestionadas de lo que están, a los pacientes se les exploraría mucho más de lo que se hace. Yo lo que creo es que con la charla que nos va a dar Pedro ha aclarado muchas cosas. Sí. A ver, ¿alguien quiere comentar aquí? ¿Alguien quiere comentar? Pero yo le quiero decir que un urologo que lo conoce todo el mundo, no voy a decir el nombre, que me estoy tratando con PSA, bueno, tengo mucha edad y no ha consentido nunca meterme en hacer un tracto. Y mi hermano pues lo sabe. Y no digo Pues que cambia de médico. ya cambia. Bueno, vamos a ver Alfonso qué dice. Vamos a ver. Por favor, vamos a escuchar a Alfonso. ¿Cómo se llama tu hermano? Jaime, vamos a escuchar a Alfonso. No, quería decir simplemente que Pedro con esta charla que ha dado mucha orientación, ha abierto unas pistas porque muchos a lo mejor no sabían qué hacer y con esto que he dicho ya tienen una idea de qué deben de hacer y cuándo deben de hacer. Simplemente con eso ha valido la pena venir hoy ¡Hombre! y felicitar a Pedro por Yo lo creo. Sí, señor. A ver, este señor que